Voy a predicar y si hay tiempo, queremos escuchar testimonios si el Señor está poniendo algo en el corazón de ustedes que se fueron a Tennessee o otra persona, pero después del mensaje. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Sí, tenemos tu presencia, tenemos todo. Gracias, es la realidad en nuestras vidas. Sin ti no tenemos nada. Pero gracias a Dios, con tu presencia vamos bien, con tu plenitud. Ayúdanos a entrar en tu plenitud. Ayúdanos a amar a Jesucristo. El mundo está atacándonos, la carne está tratando de destruirnos, pero tenemos la palabra de Dios, tenemos la plenitud de Jesucristo, tenemos la llenura del Espíritu Santo, tenemos la armadura de Dios. Ayúdanos a entender que sí debemos ser más que vencedores por medio de Jesucristo. Seas con cada uno de nosotros y ayúdanos a recibir el mensaje de esta noche y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Un poquito más volumen, por favor. Hermanos, en Gálatas, ustedes han leído en Gálatas y está siguiendo el plan de lectura. Y hoy es Gálatas capítulo 5. Ayer, muy interesante, Gálatas capítulo 4, alegoría de Sara y Agar y de realmente de estos dos hijos, hijo de esclavitud y hijo de la promesa. Y necesitamos entender la diferencia y todo lo que tenemos en Cristo Jesús. En 27 de Gálatas 4 es que, o 26 y 27, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Muchas veces personas quieren enfatizar a la madre, cualquier madre, pero dice la madre de todos nosotros. No es alguien aquí de la tierra, es algo celestial. Si usted nada más nacido de la tierra, no va a entrar en el cielo. Necesitamos este nacimiento, necesitamos Jerusalén de arriba. Y dice, porque está escrito, y este está citando Isaías 54, verso 1. Y en el contexto de la palabra de Dios, en Isaías 53, ¿qué encontramos? Jesucristo, nacido, crucificado, pero gracias a Dios por medio de su sufrimiento, lo que Él experimentó, lo que Él sufrió por nosotros, ya, hermanos, tenemos vida eterna. Y es increíble lo que es que Él llegó para darnos vida y vida en abundancia. Y aquí dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Es impresionante, ¿verdad? La palabra de Dios. Es que para darnos algo, es que Cristo tenía que entrar en estos sufrimientos como una mujer que está experimentando los dolores del nacimiento de su bebé. Y muchos de ustedes mujeres han sufrido mucho en este proceso, pero Cristo Jesús aún más sufriendo.
Pero gracias a Dios por medio de estos sufrimientos, como en Romanos capítulo 8. Si puede darme un poquito más volumen, por favor. Es que, gracias. Es que cruzando montañas y en el aire. Gracias. Hermanos, en Romanos capítulo 8. Sí, excelente, gracias. En Romanos capítulo 8 encontramos que somos más que vencedores, pero ustedes saben que como ovejas al matadero, tenemos que entrar en los sufrimientos. Hablamos de la plenitud de Dios, y sí, pero la plenitud de Dios significa que es en Jesucristo, entonces vamos a vivir, vamos a seguir en sus pasos, vamos a experimentar a Él. Y en hermanos, es que nosotros queremos todo fácil, una vida cómoda, y necesitamos entrar, que tenemos que entrar en los sufrimientos de Jesucristo y estar listos para servir al Señor, hablar de Cristo. Van a burlar de nosotros, van a atacarnos, van a criticarnos, pero es algo que tenemos que hacer. Y en capítulo 5 tenemos la libertad. Nacido de Agar significa esclavitud. Nacido de su madre significa esclavitud. Nacido una vez y usted está en esclavitud y ocupamos a alguien para liberarnos, y es Jesucristo. Pagó el precio, su sangre, derramó su sangre para redimirnos. Sin derramar sangre no hay remisión de pecado. Nacido en pecado necesitamos a Jesucristo. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible conocer a Jesucristo y no amarlo? ¿Cómo es posible vivir nuestra vida tomando decisiones, todo lo que tiene que ver con este mundo? Que viviendo, tratando de ganar cosas del mundo y avanzar en la vida y tener más y más y más, y no pensando en las cosas más importantes. Yo recibí un texto, realmente un mensaje de la palabra de Dios, hablando de todo esto. Cuando una persona está sufriendo en una manera física, muchas veces nosotros ore por mí, ore por sanación. Y está bien, es correcto. Queremos la sanidad para trabajar y todo esto, pero pidiendo a Dios y pidiendo bendición en los estudios, etcétera, en los resultados. Y tristemente nosotros más interesados en cosas físicas que en cosas espirituales. ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo, hey, ore por mí? Yo quiero más del Espíritu Santo en mi vida. Mi corazón no tiene lo que ocupa. Yo necesito más de Jesús en mi vida, más del Espíritu. Ore por mí. Voy a tener un tiempo ayunando. Voy a tener tiempo buscando al Señor. Ore por mí, que yo puedo ser cambiado. Nosotros interesados en cosas físicas, pero no interesados en las cosas que importan. ¿Cómo andamos con Jesucristo? ¿Y por qué tan interesado en cosas para vivir aquí cuando tenemos un lugar en el cielo? Ya es que por medio de Jesucristo, pero tenemos que seguir a Él. En Crossfield yo prediqué de yo soy el camino y la verdad y la vida. Y hermanos, es verdad. El único camino al Padre es Jesucristo, es el camino. Y no voy a predicar el mensaje, pero nada más diciendo que, hermanos, si queremos plenitud, si queremos más del Espíritu Santo, necesitamos tener más ganas, más deseos para buscar al Señor. Y pienso que, hermanos, necesitamos avivamiento en nuestro corazón, en nuestra vida. Necesitamos más
es que más deseos de las cosas del Espíritu. Y este es el propósito de la libertad. Es para entrar en una vida espiritual. No es para tener más cosas del mundo. Este no es el fruto del Espíritu Santo. Que tengamos más del mundo. No, es para dedicarnos más y tener fruto que tiene valor. Pero antes de hablar de las obras de la carne, y noten, son obras, siempre la carne está obrando. Pero el Espíritu Santo está en nosotros produciendo fruto. Es natural o espiritual este proceso. Y la séptima, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y tenemos que permanecernos en él. Y si no, no vamos a dar fruto. No vamos a dar fruto y más fruto, mucho fruto. El Señor quiere todo esto y viene de permanecer en él. Amén. Es que Juan 15 es la última. Yo soy, diciendo, si nosotros vamos a tener la vida que Cristo Jesús está muriendo por nosotros para darnos, es una vida de gozo. Es que ¿cómo es posible explicar a Pablo y Silas en la cárcel en Filipos? Es impresionante todo lo que ellos habían sufrido. ¿Y qué pasó? Están quejando, están llorando, están diciendo que qué horrible, qué pasó. No, es que ellos cantando. Nosotros, aún en la iglesia, muchas veces no tenemos ganas de cantar, pero ellos después de sufrir tanto están cantando y todos los prisioneros podían escucharlos. ¿Por qué? Con pasión, entusiasmo. Dice que ellos adentro, en el lugar más adentro de la cárcel, pusieron a ellos. Y normalmente saliendo de esta celda, ellos escucharon personas maldiciendo a los dioses, pero están escuchando a ellos realmente cantando, alabando al Señor, con poder. Hermanos, cuando el Espíritu Santo está viviendo en nosotros, cuando nosotros estamos viviendo como debemos vivir, vamos a tener este gozo, vamos a tener este amor, vamos a tener esta paz. Pero muchos esclavos, capítulo 5, verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En otras palabras, no somos esclavos del mundo, de lo que el enemigo es que siempre atacando al apóstol Pablo. Y él pienso que tenía entendimiento de todo esto porque él había atacado a la iglesia. La historia en Hechos es que violentamente él atacó, persiguió a la iglesia. Entonces él, viendo todo el sufrimiento, pero más viendo la cara de Esteban resplandeciendo con la gloria de Dios, viendo a los cristianos, y dice que algunos sí negaron a Cristo. Yo haciendo todas estas cosas para destruir la iglesia, y algunos, pero la mayoría de ellos siguiendo a Cristo, mostrando gozo y perdonar y lo que es el fruto del Espíritu. Y dice de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros necesitamos, hermanos, mucho más del amor y el gozo y la paciencia, el fruto del Espíritu Santo, que es por medio de buscar a Él. Leer no para decir que he leído, memorizar para no decir que hemos memorizado, no,
para tener más de Dios en nuestras vidas. La plenitud de Jesucristo en nosotros. Que yo tengo Cristo, yo tengo todo. ¿Cuántos de ustedes creen? Oh, muchos. Oh, si tengo muchos dólares en mi bolsa, en mi cartera, yo ando bien. En mi chequera voy bien. Oh, no. Es que Pablo sí. Y es más difícil a veces cuando tengan mucho a tener, porque con mucho dinero puede tener más cosas del mundo. Más distracciones en la vida. Pero Pablo podía vivir con mucho o con poco. ¿Cuántos de nosotros podamos gozar? Esta es la libertad que está dándonos. No sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y este es el problema. Los judíos vinieron diciendo que tenían que observar todos los ritos, todo, como la circuncisión. Y más importante de la circuncisión. Y ellos, como judíos, habían recibido la circuncisión en el 8º día. Es lo que dice la palabra de Dios. En el 8º día, el cuerpo tiene más habilidad de no derramar sangre demasiado. El Señor dando al cuerpo de un niño exactamente lo que necesitaba para experimentar circuncisión. Pero cuando tiene que recibir la circuncisión como un adulto, significa mucho dolor. Y ellos estaban diciendo que, nosotros circuncidados y todo, y están mirando a ellos y pensando que la espiritualidad consiste en este rito. Y no, muchas personas tenemos ideas de lo que es la espiritualidad. Y claro que sí, hay frutos de la espiritualidad. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos más de Cristo Jesús, vamos a querer cubrir a nuestros cuerpos y tener modestia. Pero no necesitamos gastar mucho dinero y comprar cosas y para tener algo y sentir mejor. No, es nada más con modestia en algo que es correcto, no gastando mucho dinero, pero nosotros en lugar de realmente tener testimonio de una persona del mundo, nosotros reflejando mucho la gloria de Dios. Muchos esclavos siguiendo las modas del mundo en lugar de seguir a Cristo Jesús de corazón, vistiéndose como los mundanos y no como un cristiano pero más que nada, hermanos, no es del exterior, aunque hay algunas cosas que hablan del exterior, pero es más importante lo que está dentro de nosotros, aquí en el corazón. ¿Qué está pasando? Y muchos esclavos, es que decimos que son adictos. Este es un esclavo. Adictos al alcohol, adictos a la televisión, adictos a Facebook o cualquier programa, adictos. Y es interesante, siempre está tratando de tentarnos y cambiarnos. Y darnos más tiempo riendo a lo que estamos viendo en el teléfono que gozarnos de Jesucristo y ministrar en su nombre. No es la circuncisión, hermanos, no es nada más negar la carne, es otra cosa. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Wow. Es que no necesitamos tener obras para salvarnos, pero si tenemos una fe no fingida,
vamos a tener obras. La fe que obra por el amor. Amén. Es un gozo para nosotros como cristianos a servir. Doy gracias a Dios en la obra misionera. Es posible ir y servir a mucha gente. Pero hermanos, es posible igual aquí en Hotville, en el Valle Imperial, en el Valle de Mexicali. Hay mucha necesidad y necesitamos pensar en estas necesidades. Pero es nada más una expresión del amor de Jesucristo. Tenemos un buen ejemplo de Él. Siempre sanando a los enfermos, siempre ayudando, dio pan a los que no tenían pan. Es que ayudando en cualquier manera, Cristo Jesús enseñándonos cómo vivir nuestra vida, las cosas que valen. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Que les llama. Que nos llama. Él está llamándonos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Está diciendo que si no estamos andando, caminando en el camino de Dios, vamos a afectar a otras personas en una manera que no va a ayudar a tal persona. Nuestra vida debemos tener influencia en este sentido porque estamos viendo. Y posiblemente van a odiarnos como Cristo. Pero en este tenemos otra oportunidad a perdonar, no guardar rencor. Es que mostrar los atributos de Cristo, de Dios en nuestra vida, más de Él en nosotros, no como la carne, no como del mundo, sino del Espíritu Santo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y habla mucho la Biblia acerca de la levadura. Versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiere que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía. Ahorita no es la circuncisión, pero siempre hay otras cosas que queremos promover, que decimos que es más importante. Y muchas veces no son cosas que Cristo Jesús está llamándonos a hacer. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Es interesante, si quiere hacer la circuncisión, mejor mutilar a las personas. Qué drástico, ¿verdad? Pero está escribiendo bajo el liderazgo del Espíritu Santo, está guiándolo. Es que si vamos a gozar, gloriarnos en las cosas del mundo, en ritos, etc., y no gloriarnos en la cruz de Cristo Jesús, es que lo que está diciendo que es tan importante no es importante.
Hermanos, estoy diciendo que estamos leyendo la palabra, pero ¿qué está diciendo? Y Pablo en capítulo 1 está hablando de anatema a personas que están predicando otro evangelio. ¿Cuántos de ustedes aún? Es que tristemente hemos perdido el evangelio, el verdadero evangelio. Estamos hablando de cosas, no estamos mencionando la cruz, pero dice que tenemos que llevar la cruz, tenemos que seguirlo. Este es el mensaje, no de discipulado. El discipulado es ser cristiano. Somos creyentes, somos discípulos, la palabra que se usa, y discípulos que siguen a Jesucristo. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto es lo que estoy diciendo. ¿Y por qué? Porque es palabra de Dios. No es que yo estoy recibiendo lo que dice la palabra de Dios. Y la libertad no es para pecar más y tener más del mundo en nosotros, mirar cómo el mundo, tener las cosas, los juguetes y todo esto del mundo. No, es para vivir, para honrar a Cristo Jesús. Servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Cristo dijo que el primero es amar a nuestro Dios con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, nuestra mente. Tenemos que amar a Él. Y luego, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El problema es que los cristianos estaban atacando el uno al otro. Es casi como ahora los de un grupo criticando a otro y viceversa. Y realmente en lugar de decir, tenemos que buscar qué dice la palabra de Dios, y con ganas de estudiar la palabra, el Espíritu Santo está enseñando la voluntad de Dios. Y tenemos que hacer su voluntad. Tenemos libertad para hacer la voluntad de Dios y no hacer nuestra voluntad. La voluntad del hombre es quejar, maldecir, criticar, pero el Espíritu Santo tocando Pablo y Silas, que ellos cantaron, glorificaron a Cristo no porque ellos estaban buscando fama y gloria del hombre, pero porque ellos tenían un corazón lleno de gozo porque habían sufrido para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Y ellos orando, no tenemos las palabras, lo que ellos oraron, pero posiblemente, Señor, haz algo que estos prisioneros puedan conocerte. Haz algo que este carcelero pueda conocerte. Haz algo grande. Y ellos cantando, alabando al Señor. Cuando medianoche, cuando yo estoy muchas veces en la cama, ellos sufriendo y cantando y dando la honra y la gloria y pensando en otros. Y yo estoy seguro que esto es lo que pasó, porque cuando llegó el terremoto, ninguno de los prisioneros salieron. Quedaron porque la palabra de Dios tocando a ellos, los himnos, los cantos tocando a ellos, y quedaron. ¿Y qué pasó? El carcelero que ellos odiaban, el carcelero entró pidiendo luz, y Pablo hablando con él y dando el mensaje de la salvación.
Y ustedes saben la historia. Gloria a Dios por la salvación de este carcelero y su familia, creyendo. ¿Y qué pasó con él? Corazón de compasión. Cuando llegó el prisionero decidió a meter en el lugar. Es que en el lugar es como, pienso, calabozo, pero es el lugar entre y para sufrir más. Y ellos, en lugar de odiarlo, cantando, alabando al Señor, y estoy seguro, orando al Señor. Y el Señor contestando sus oraciones. Muchas veces, oh Señor, ayúdame a no sufrir. Ayúdanos que todo salga bien. Ayúdanos, Señor, que no tenemos que sufrir. Pero la iglesia, oh Señor, si tenemos que sufrir, danos lo que nosotros necesitamos para amar a nuestros enemigos. Amar a los que están burlando de nosotros, perdonar a ellos, que podamos revelar a Jesucristo al mundo. Esta es la plenitud de Dios en nosotros, hermanos. Esta es la realidad. Está llamándonos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Juan diciendo que el mundo y Santiago, amistad con el mundo es enemistad a Dios, y ser amigo con el Señor realmente es enemigo del mundo. Conflicto entre el mundo, la carne y ¿qué más? Satanás. Tenemos que resistir a él por medio del Espíritu. Pero si sois guiados, si ustedes son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Por qué? El Espíritu Santo no va a guiarnos a vivir en la carne, tampoco del mundo. Va a dirigirnos a glorificar a Jesucristo. Necesitamos aprender cómo oír la voz del Espíritu Santo. Y si ustedes piensan que no hablan, ustedes no deben escuchar a predicadores que están predicando así y leer la palabra de Dios. Porque dice, cuando el Espíritu venga, va a enseñar. ¿Cómo es posible enseñar sin hablar? Ese Espíritu no puede, la manera es hablar con nosotros. Revelar. Necesitamos escuchar lo que Él está diciendo. Él habla. Necesitamos aprender a comunicar. Hablar con Jesucristo, agradar a Él. El Satanás está siempre hablando y es interesante, es fácil escuchar lo que Él está diciendo, porque agrada a la carne, agrada. Es que es del mundo, es lo que tristemente seres humanos, hay realmente anuncios, si está mirando la televisión, si está dedicando mucho tiempo a la computadora o va a escuchar cosas que están diciendo exactamente al contrario de lo que el Espíritu Santo está diciendo. ¿Cómo es posible llenar su corazón y su mente con cosas así y vivir una vida en el Espíritu Santo? Hermanos, esta es palabra de vida. El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Nunca el Espíritu Santo me ha guiado a desobedecer un mandamiento de Dios.
siempre está animando a obedecer a Dios y hacer su voluntad. Y manifiestas son las obras de la carne. La carne obra mucho. ¿Qué son? Adulterio. Wow. Fornicación. Inmundicia. Lascivia. Son cosas sexuales. Es el mundo. Es como se venden carros. Se venden todas las cosas con cosas así. Y ya que personas están cansados y han recibido la paga del pecado acerca de adulterio y fornicación, ya tenemos la homosexualidad, tenemos todo esto de las mujeres con mujeres. Es increíble lo que Pablo está enseñándonos en Romanos capítulo. Lo que estamos viendo es el juicio de Dios contra nosotros. Y significa que hay más juicio que va a venir. Y ahora, ¿qué está pasando? Un hombre diciendo que yo puedo ser mujer. Unos prisioneros, ahora yo siento que como mujer y entrando en la cárcel o la prisión y violando a las mujeres. Yo pienso que deben decir que si va a entrar, va a mover de los hombres a las mujeres, deben cortar su instrumento. Amén. Si ustedes dicen que, yo voy a ir y vivir con las mujeres, córtala o córtalo. Como mutilarse. Pero es la locura del hombre lo que está pasando. Satanás y están siguiendo. Oh, hermanos, necesitamos mucho más de Dios. Idolatría. Y dice, no tenemos ídolos. Y, ¿qué pasó con deportes? ¿Qué pasó con como estos vehículos y cosas que gastamos miles de dólares y mucho tiempo? ¿Qué pasa? Que cualquier cosa que amamos más que Dios es un ídolo. Cualquier cosa que tenemos más ganas. Si usted si no quiere estar en la iglesia para escuchar la palabra de Dios, es indicación que está viviendo en la carne. Porque si yo tengo ganas, si yo conozco a Cristo Jesús, voy a querer estar y aprender para que yo pueda vivir y hacer, no para que yo pueda ir a mi casa y descansar, no, es para que yo pueda cambiar el mundo, que yo puedo testificar, que yo puedo tener. Y yo sé que parte, si ustedes tienen niños, niñas, es entregar su vida. Es el propósito, enseñar a su familia a participar y ministrar y aprender. Y es algo precioso. A ver, 31 de nosotros que fuimos y muchos niños que se fueron. ¿Y cuál es el propósito? Aprender a servir, ministrar, vivir en otro lugar, sufrir, no tener su cama, no tener su casa, no tener las cosas, pero gracias a Dios mucha provisión, pero es una manera de cosas malas que pasan y cosas que tenemos que hacer, pero es una manera de madurar y tener más de Cristo. Hermanos, siempre para glorificar a Cristo Jesús y tocar a las personas. Hechicerías. Enemistades. Ustedes saben que hechicerías tiene mucho que ver con drogas. Enemistades. Wow. Es lo que nosotros estamos viendo. Es que no es posible leer cosas de las noticias porque siempre hay comentarios y son malos comentarios. Y personas, hasta he escuchado cristianos
con odio en sus corazones, hablando en lugar de vivir como Cristo Jesús. Sí, Cristo llamó a algunas personas serpientes, víboras, pero porque ellos estaban diciendo que ellos tenían una relación con el Señor, que iban a ir al cielo, pero ellos no estaban viviendo, no tenían amor a los pecadores en su corazón. Y llamó a ellos víboras, serpientes, que una tumba que huele adentro, lo que está pasando. Y ellos realmente crucificaron a Jesucristo. Y tristemente muchos de los religiosos que pueden ser bautistas, pueden ser cualquier denominación, abominación, pero hermanos, necesitamos más, mucho más de Dios en nuestras vidas. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice, oh, qué bueno que mi pecado no está en la lista. Sí, es cosas semejantes a estas. Es que cualquier pecado está en la lista, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, las obras de la carne. Si está, es que tenemos una doctrina de los cristianos carnales. Pero cuando yo leo el Nuevo Testamento no hay 3 clases de personas, hay 2 clases. Un cristiano y un no cristiano. Cuando estaba hablando de la carnalidad, que son carnales, estaba diciendo que hay falta de madurez y en una área de su vida ellos habían tenido un problema, pero tenían que arrepentir. No es que toda su vida no está diciendo que, yo drogadicto, yo buscando las cosas del mundo, adicto a pornografía, adicto a mirar y pensar adulterio en mi corazón, fornicación. No adictos a estas cosas. No podemos decir, yo viviendo así en el mundo con adicción en mi vida, pero gracias a Dios voy a ir al cielo. Esto es mentira. Es mentira. No, necesitamos tener fe. Tenemos que creer en Cristo Jesús. Muchos que piensan, dice muchos, están en el camino que lleva a la destrucción. ¿Cuántos de ustedes están en el camino que lleva a la vida? ¿Cuántos de ustedes están amando a Cristo? Ojalá que muchos, pero Cristo dijo que pocos. Más, y vamos a terminar con este, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, cuando ustedes estén en la presencia de una persona llena del Espíritu Santo, ustedes van a ver estas características en sus vidas. Y si no, hay que orar por ellos, que puedan vivir. Este es fruto del Espíritu. Si vamos a cantar, yo necesito la plenitud en Cristo, que tengo todo. Debemos vivir lleno del Espíritu Santo. Y va a obrar en nosotros y cambiarnos. Y nada de la carne, del mundo. No estoy diciendo que nunca vamos a caer, pero hermanos, vamos a arrepentir rápidamente y decir, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar. Y si no, Él va a disciplinarnos porque nos ama. Como un buen padre y una buena madre, tenemos que, ahí
veces que, hey, pero el propósito es enseñar. Pero cuando hay desobediencia, hay cosas que tenemos que hacer. Y Dios va a disciplinarnos. Pero gracias a Dios por la disciplina. Porque es mejor vivir con el fruto del Espíritu Santo y cambiar el mundo hablando, viviendo a Jesucristo en nuestra vida. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No sé, no suena de un cristiano carnal, ¿verdad? Oh, muchos, los cristianos carnales van a ir al cielo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Los que son de Cristo han crucificado. No van a crucificar en 30 años o 40, no. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tengo mucho más que quiero decir acerca de vida en el Espíritu. Pero esta es la palabra de Dios para nosotros esta noche, hermanos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra. Gracias que en este día tuvimos Gálatas capítulo 5 en el programa de la lectura. Gracias por tu preciosa palabra. Perdónanos por nuestros pecados. Ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a vivir lo que estamos cantando de tu presencia, de tu gloria, de plenitud. Ayúdanos a abandonar el mundo y la carne y de resistir a Satanás y decir sí al Espíritu Santo. Sí a la preciosa palabra tuya. Ayúdanos a seguirte y amarte y hacer algo diferente en nuestra comunidad, en nuestras casas, en nuestras familias. Seas con cada uno de nosotros y pedimos por mucho más de ti y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.